Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Y siempre gracias a la Asociación de Contribuyentes y a la Red de Comunicación Regional llegamos a ustedes con este programa de análisis político y económico. Ahora, nos toca hablar de las declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Ella ha dicho en los días anteriores, en estos días, hay algunas afirmaciones que vale la pena analizar. La primera de ellas tiene que ver con la Asamblea Constituyente. La señora Mirta Vázquez ha dicho que es normal que el pueblo quiera revisar la Asamblea Constituyente. Pero amigos y amigas, la palabra el pueblo siempre tiene un truco. ¿Qué cosa es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? El pueblo es el que trabaja, el pueblo es el niño, el pueblo es el anciano, el adulto mayor, el pueblo es el profesor, el pueblo es el empresario, el pueblo somos todos. Y en las encuestas que uno ve, en verdad, muy pocos quieren cambiar la Constitución. Lo que la gente quiere es reformar la Constitución, es decir, que esta Constitución tenga algunos cambios. Pero ojo con esto. Cambiar algunos aspectos de la Constitución se puede hacer a través del Congreso. Y el Congreso puede hacerlo. Número uno. Número dos. ¿Qué cambios? Ni siquiera ustedes, amigos míos, y probablemente muchos analistas y abogados, ni siquiera ellos saben qué cambios hacer. No se ha hablado de cuáles son los cambios que hay que hacer. Se ha hablado de reformas electorales, políticas, pero con respecto a economía, a servicios públicos y a temas sociales, en verdad el problema no está en la Constitución, el problema está en el Estado, en la gestión del Estado, que es un Estado que no funciona, un Estado que tiene funcionarios y burócratas que no hacen su trabajo y que ganan un sueldo. En las alcaldías, en los municipios que están al costado de su casa, amigo y amiga, hay muchos burócratas y funcionarios que manejan muchos millones de soles, no hacen nada con ellos, más que ganar un sueldo. ¿Cambiar la Constitución va a hacer que los burócratas y los funcionarios del Estado cambien? No. Entonces, que Mirta Vázquez diga que la Asamblea Constituyente o que el cambio de la Constitución es algo que el pueblo quiere, es una mentira, es falso. Primero, como les digo, porque no sabemos a qué pueblo se refiere, y en segundo lugar, porque crear la Constitución no garantiza ni genera ningún tipo de mejora en el Estado, que es quien maneja los recursos públicos. El segundo tema que llama la atención como análisis, como para analizar, es el tema de los impuestos. Pedro Franque, el ministro de Economía, que tiene su dinero en las AFPs, él dice que la idea es cambiar el sistema, dice él. Pero cuando uno ve la reforma que propone, en verdad, ni siquiera eso es lo que está consiguiendo. Lo que él llama cambio de sistema es simplemente aumentar y crear impuestos. Así de sencillo. Hay algunas medidas que tienen que ver con ampliar la base tributaria, es decir, con hacer que haya más contribuyentes que paguen impuestos. Esas medidas podrían ser aprobadas, podrían ser aceptadas por parte del Congreso, pero crear más impuestos o aumentar impuestos en una situación de pandemia, así sea a los que más tienen, no tiene ningún sentido. Quitarle plata a los que ya tienen plata, empobrecer a los ricos. La pregunta que yo me hago y ustedes deberían hacerse es, ¿por qué empobrecer a los ricos sería algo bueno? Si ustedes odian a los ricos por alguna razón, es un problema que tienen que resolver ustedes en su cabeza. Pero los ricos en el Perú, la gente que tiene plata, la mayoría además, se la ha ganado trabajando. Con sus empresas, con su esfuerzo, con sus hijos, con su familia. Empresarios familiares, empresas familiares, en provincias, en regiones, en Lima, que han hecho plata hace mucho tiempo. Y entonces yo me pregunto, ¿bajo qué argumento, ¿no es cierto? ¿Bajo qué, digamos, opinión sería bueno darle plata a los ricos? La única razón por la cual a los ricos hay que quitarles plata, hay que dañarlos, agredirlos y apegarles, es porque estamos amargados y porque el socialismo y la izquierda nos han metido este cuento de que los ricos son malos y los pobres son buenos.
Entonces, aumentar impuestos, así sea los que más tienen, lo único que hace es dañar la economía, porque los que más tienen son los que más contratan, son los que más consumen, son los que más invierten. Y definitivamente muchísimo del dinero que invierten, usan, gastan, las familias más pudientes, las familias más ricas y las empresas más grandes, termina siempre, siempre bajando a proveedores, a pymes, a pequeñas empresas, a consultores, a personas naturales que están en la clase media y más abajo incluso. Porque repito, las grandes maquinarias, las grandes empresas son las que más pagan impuestos, las que más contratan, las que más generan, digamos, producción, innovación, las que más proveedores tienen. Entonces, ni asamblea constituyente, ni esta mal llamada reforma tributaria son algo importante para el país, generan algún valor, no sirven para nada. Lo que sirve es que regresen los niños a las clases. Lo que sirve es que el sistema de salud funcione bien. Lo que sirve es que el presidente Castillo deje de improvisar y andar diciendo cosas que no tienen sentido y hacer que los ministerios en cada sector hagan lo que tienen que hacer. Lo que sirve es que sea más fácil abrir una empresa. Lo que sirve es que la SUNAT no persiga a los contribuyentes como lo está haciendo ahora. De una manera además descarada. Ha regado, ha fortalecido, ¿no es cierto?, la forma en que persigue a los contribuyentes. Y eso lo está haciendo hace poco. Lo está haciendo de manera más intensa con los contribuyentes formales. Eso sirve. No que la SUNAT persiga, que los ministerios hagan su trabajo, que el presidente Castillo haga su trabajo. Para analizar a este nuevo gabinete, este nuevo contexto, también el tema de la Asamblea Constituyente y esta, como les decía, mal llamada reforma tributaria, tenemos con nosotros un invitado muy especial, un amigo de la casa, el señor Eugenio de Medina Lora, quien es analista político, quien además también ha sido candidato al Congreso y que tiene su experiencia, digamos, en haber desarrollado análisis de políticas públicas también. Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlo. A la orden. Eugenio, gracias por estar con nosotros en A Fondo. No, por favor. Primera pregunta. Ya van 2 o 3 veces que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, habla o tiene una buena actitud, digamos, ante esta idea de la Asamblea Constituyente. Y yo tengo miedo de que ya se esté mezclando el tema de la Asamblea Constituyente, los cambios constitucionales, el cambio de la Constitución, y que la gente no entienda qué cosa es lo que significa esto y hacia dónde nos podría llevar. ¿Qué opinas de esta idea, o en todo caso de la presidenta del Consejo de Ministros y sus afirmaciones acerca de la Asamblea Constituyente? A ver, yo lo primero que diría es que no veo de dónde viene la sorpresa. La señora Vázquez viene del grupo de Verónica Mendoza, si no me equivoco, Juntos por el Perú, y la señora Mendoza y toda su gente durante los últimos años ha sido una promotora del cambio constitucional. El problema está en que ahora cuando ellos van a hacer gobierno, ellos están de alguna manera tomando distancia de eso porque saben que ya estando en la responsabilidad del gobierno va a haber un problema grave, por ejemplo, con la captación de inversiones. Eso lo vemos en el discurso, por ejemplo, del señor Pedro Franque, ¿no? Que pocos periodistas están reparando en que se pasó años en su columna de Ginebra en sus 13, deplorando el modelo económico, y hoy en día, curiosamente, es el único bastión de la defensa del modelo dentro del gobierno, ¿no? Me parece mucho más interesante analizar el cambio de Franque que el cambio de Mirta. Pero en todo caso, ella viene de un partido que ha defendido eso. Ahora, ya entrando en materia del tema constitucional, indudablemente que el tema constitucional genera un ruido imposible de callar con cualquier declaración del señor Castillo. Es más, el señor Castillo incendia más la pradera cada vez que habla y genera más desconfianza. Aquí el problema hay que decirlo muy claro. Los inversionistas no van a un país para invertir a 5 o 10 años por un discurso de un ministro de Economía que ni siquiera tiene poder como el caso de Pedro Franque. Aquí la gente va por la política que da el país, por la imagen política que proyecta, ¿no? Y que no proyecta durante 2 meses, sino que proyecta durante años. Mal que bien nosotros habíamos mantenido hasta ahora una imagen de que sea por donde fuéramos, ¿no? Nosotros estábamos en el modelo, ¿no? El modelo significa promover inversión con un Estado actuante, pero actuante hasta cierto punto, para decirlo en síntesis.
y que el gobierno luego con una buena gestión pública pudiera hacer cosas que al final no hizo. Si usted observa, hasta mayo de este año 2021, porque parece que hubiéramos pasado 40 años, esas posibilidades de cambio constitucional estaban fuera. La señora Mendoza quedó quinta, ¿no? Quedó quinta y ahora está gobernando, ¿no? Es así, insólito. Entonces, en la discusión estaba en otra cosa, estaba entre De Soto, Keiko, el propio señor Forsyth, Rafael, ¿no? Estaba por ahí la cuestión. Ahora se reintrodujo una variable que muchos analistas pensaron, yo no, por cierto, que estaba acabada, que era la del marxismo, y ahora entró. Entonces, eso descolocaba a muchos, pero no le quepa a usted ninguna duda que dentro del equipo de la señora Mendoza hay gente como la señora Mirta, o incluso peores como el señor Arbizú, que le aseguro que es tanto más radical que la de Miguel Cerrón, ¿no? Que bueno, con otra moda, con otra forma, con otras modas, porque además un tipo vinculado a la católica, en fin, tiene otro ayornamiento que no lo tiene Cerrón, por ejemplo, ¿no? Pero no le quepa ninguna duda que el pensamiento es el mismo o más radical incluso. Entonces a mí no me llama la atención. Eso, por supuesto, no abona en la recuperación económica del Perú. El siguiente tema que llama mucho la atención, efectivamente, como dicen, no es sorpresivo, es verdad, es el tema de la reforma o mal llamada reforma tributaria, ¿no? Que en verdad significa aumentar impuestos a la gente que ya paga impuestos, y por ahí una o dos medidas que tienen que ver con ampliar la base tributaria, que son muy tímidas además. Pero otra vez viene el mismo cuento, ¿no? Necesitamos más dinero para los servicios públicos. Sin embargo, el Estado desperdicia el 25-20% del presupuesto y se roba el otro 25-20% del presupuesto. Y el presupuesto del Estado pues es 190.000, 200.000 millones de soles al año. Ese es el 30% del PBI, es un platal. ¿Qué decirle a la gente al respecto? Porque claro, en un país, para empezar, ya con un 70-75% de informalidad, eso significa que 7 de cada 10 peruanos ni les interesa la política y viven para sobrevivir. Exacto. Pero no entienden el golpe que significa esto de subir más impuestos. A ver, se lo voy a decir a la gente en un lenguaje que se puede entender mejor, ¿no? A ver, un déficit fiscal, o sea, cuando el gobierno tiene más gasto que ingreso, que normalmente es la situación que existe, ¿no es cierto? Tiene 3 maneras de financiarlo. 3, y solo 3. Teoría macroeconómica pura. 1, aumentando impuestos. 2, aumentando deuda externa. Y 3, emisión monetaria, maquinita. ¿Sí? La maquinita la dejamos para el final, porque la maquinita sabemos que termina ¿dónde? En aumento de la inflación, años 80, maquinita igual aumento de precios. ¿Ya? Dejémoslo al final. Podemos entrar en el endeudamiento externo. A mí me parecería la forma más sana de hacerlo, porque si vas a financiar un déficit fuerte a 3, 4 años, tú podrías aprovechar el techo de deuda que tienes. No dudes, José Ignacio, que este gobierno va a apelar a eso también. Pero ¿por qué entrar primero por los impuestos? Porque hay un asunto ideológico, pues. Hay un asunto de decir, los que más ganan tienen que pagar más. No entendemos, por ejemplo, que si tú le cargas a los que más ganan, ¿no es cierto?, la economía se mueve menos, ¿no? Porque el casi taxi al ricachón de San Isidro, ¿no?, le va a hacer más carreras de taxi en tanto el ricachón de San Isidro, que además no debe ser muy ricachón porque si no darían su chofer, ¿no? En realidad es la clase media de San Isidro que le hace taxi y que también anda con el tema de los colegios de los chicos, la universidad y demás, le va a pagar menos carreras, es obvio, ¿no? Entonces, y el taxista, ¿no?, al tener menos carreras va a tener menos ingresos, va a poder cobrar menos, porque ahora el ricachón, entre comillas, de San Isidro le va a decir, oye, pero no me das una rebajita de los 20 soles de aquí para allá, y le va a tener que cobrar 18 o 15, ¿no? Y entonces con menos plata, él va a tener que mover más la misma economía que estamos viendo en su casa en Puente Piedra o en su casa en Carabalí, ¿no? Entonces, le va a retrasar el poner el techo a su casa, le va a retrasar la computadora que le quiere comprar a su hija, etcétera. Es una cadena. En economía todos vamos juntos. En economía no hay que fastidio a unos y beneficio a otros. No, en economía lo que tenemos que lograr, y eso lo entendieron hasta los chinos comunistas, Ignacio, entendieron hace 30 años, 40 años, perdón, con Deng Xiaoping, apenas se murió Mao, entendieron que los chinos podían ser comunistas, no comunistas, lo que les diera la gana. Pero hay una cosa que no podían dejar de hacer. No podían dejar de crecer.
crecer. O sea, si tú no aumentas el tamaño de la torta, ¿no? Tarde o temprano te desborda la economía, ¿no? Y cuando a la gente le desborda la economía, la gente le da lo mismo si tú y yo somos marxistas-leninistas, liberales, ordoliberales, socialdemócratas. La gente, la ciencia política que hace la gente en el Perú, la clase media, la clase baja, lo que tú quieras, es ¿qué cosa voy a poner en mi mesa de desayuno hoy día? ¿Voy a poder poner jamón? ¿Voy a poder poner jamonada? ¿Voy a poder poner tamal? ¿O voy a poder poner pan con mantequilla o pan solo? ¿No? Esa es la ciencia política que los políticos y economistas no entendemos en este país. Y hablamos en un lenguaje que la gente no nos entiende y nos quiere entender. Entonces, lo que tiene que hacer un mandatario, una persona además tan elemental como el señor Castillo, que por supuesto no tiene ni idea del puesto que ha tomado, ¿no? Es preguntarse, ¿cómo hago para que la torta económica crezca? ¿No? Y preguntarle y llamar a los que les den la receta de eso. Cuando él tenga eso clarito, todo lo demás va a venir solo, ¿no? Pero mientras él no lo tenga claro, mira, por un lado se va a Estados Unidos y le hacen su mensaje por inversión, y luego viene acá y habla de la nacionalización de camisea, estamos locos, ¿no? No tengo más que comentario que hacer. De acuerdo. Ahora, tercer punto y un poco redondeando este asunto. Los ministros que tenemos ahora con este gabinete, mira lo que ha pasado en el Ministerio de Transportes, otro pacto para mantener el transporte informal. Han quedado hasta el momento más de 18.000 millones de soles, Eugenio, sin utilizarse para inversión pública. 18.000 millones de soles, estamos en noviembre. Mira lo que está pasando en educación, un ministro que no hace absolutamente nada concreto para realmente preparar las aulas para el y sacaron a un buen ministro, probablemente sacaron al único que era realmente calificado que había puesto Castillo, lo sacaron. Exacto. Justamente, sí. ¿Qué va a pasar con este gabinete en los siguientes 2-3 meses? José Ignacio, perdóname, me tienes bronca. 2 o 3 meses en el Perú es largo plazo, ¿no? O sea, mejor pregúntame si vamos a llegar a Marte entre 4 décadas. Tengo la respuesta más clara. Si vamos a llegar, lo digo, 4 décadas llegamos. ¿Qué va a pasar con el gabinete de Perú en 20 días? No tengo idea, ¿no? Porque en un mes y medio puede pasar cualquier cosa, inclusive el relevo de la señora Mirta Vázquez, ¿no? Hoy en día, pero perdón, no quiero tampoco cargarle todo al señor Castillo, ¿eh? Pero un ratito. Recordemos que desde PPK estamos en esa danza de los ministros que dura menos de un año, ¿eh? O sea, nuestra inestabilidad ya está cumpliendo 5 o 6 años de data, ¿eh? O sea, no es que ahorita nos hemos vuelto inestables, perdón, hace buen rato que estamos con la plana en rojo, ¿no? Y entonces lo que esperábamos de este gobierno era justamente que alguien pusiera la pausa, como se dice en el fútbol, y comenzara a distribuir pelota bonita, ¿no? No ha ocurrido. O sea, el señor Castillo ha apagado el incendio con gasolina, ¿no? De peor, ¿no? Entonces, yo veo con mucha preocupación, no el gobierno de aquí a un mes y medio, que es irrelevante. Yo veo con preocupación los próximos años de esta década. Porque todo pinta, José Ignacio, que esta década va a ser una década o como la anterior o como la de los 80, o sea, otra década perdida más, ¿no? Para un hombre de mi edad serían 30 años de décadas perdidas, viejo, o sea, discúlpame, pero y así vamos a dejar un país para los que hoy día tienen 10, 20, 15 años, para seguir perdiendo, o sea, para tener una década buena y 3 malas. O sea, eso es lo que me preocupa, que no tenemos la madurez, hemos pasado por el bicentenario, todo el cuento, y no hemos hecho ninguna mínima reflexión de por qué seguimos en el punto donde nos dejó Sánchez Carrión, Maquíjano, San Martín. No hemos hecho ninguna reflexión. Como si nosotros hubiéramos llegado a la luna, ¿no? Y de pronto nos cayó la crisis de coronavirus, así de pronto, de la nada. No puede ser. Si nosotros hemos tenido esta performance, es porque no somos ni siquiera Argentina, pues viejo, ¿no? No somos, o sea, Argentina ha respondido mejor con toda su crisis porque tiene un andamiaje profundo de investigación, hay gente que ganó hasta premios Nobel en biología, tienen hospitales, ellos se quejan todo el tiempo, ¿no? Pero si los argentinos tuvieran la infraestructura nuestra, estarían locos, suicidándose, ¿no? Nosotros estamos, para que la gente nos entienda mejor, José Ignacio, y lo puedes comprobar si te das el viajecito, estamos con unos niveles de vida, en algunos casos,
de nivel del África subsahariana, ¿ya? O sea, ya no latinoamericanos. Los niveles de pobreza, de miseria, de ineficiencia que hay en el Perú, ya cada vez son menos comparables a América Latina y más comparables a lo que hay en países del África, ¿ya? Y eso estamos perdiendo, no estamos cayendo en el cuento de eso. Por eso es que vemos cómo Colombia, a pesar de su problema, despega más, es más atractivo para las inversiones, ¿no? Tú ves CNN, ¿no? Y ves hasta gente de Venezuela en los programas, ¿no? Ves gente con buena educación de Colombia, de Venezuela, de Ecuador. ¿Por qué no ves peruanos ahí? ¿Por qué no hay un solo periodista peruano que esté en una sala de CNN en español, por ejemplo? Con todo respeto lo digo, sin ninguna bronca, ¿no? ¿Por qué no ves economistas peruanos, ¿no? Disputándose algunas cátedras en Harvard, ¿no es cierto? ¿Por qué tantos PhD que tenemos ahora, ¿no? Que vienen acá a pavonearse? ¿Por qué no se pavonean en los lugares donde sacaron los grados? Bueno, porque simplemente pues ya son el PhD de último tercio superior y bueno, acá rompen, pero ya no existen, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Es como cuando el periodista ese nos acaba de cantar las claras de los jugadores peruanos, ¿no? De la selección. O sea, nos molesta que nos la canten claras, pero nuestro problema es que el país no avanza, no camina, ¿no? Y seguimos perdiendo décadas y décadas. Tu pregunta respondo en 2 segundos. No tengo idea qué va a pasar con este gabinete. Y para serte franco, es lo menos importante, da lo mismo, porque el problema no es el gabinete, el problema es el sistema político y el sistema social que cada vez se está empobreciendo más y está entrando a una encrucijada sin salir. La última y la de salida, para complementar tu respuesta, que me parece muy sensata. ¿Dirías tú que el gran problema de los últimos 10, 12 años ha sido que los empresarios, además muchos empresarios, han permitido, han dejado que crezca este Estado enorme, grasoso, con plata de los contribuyentes, digamos, y que este Estado tan poderoso y tan grande, de verdad, no está haciendo su chamba? ¿Dónde está la raíz? Yo sé que hay muchos problemas y muchas variables, evidentemente, para explicar esta situación estructural de la que tú hablas, que es tan penosa, tan precaria. Sí. Pero si le quisieras poner el foco a algo, ¿dónde lo pondrías? Creo que el Estado ha fracasado tremendamente en el Perú, ¿no? El Estado ha fracasado completamente, ¿no? A ver, lo voy a poner muy sucintamente. Este modelo económico nos hacía 2 cosas, ¿ya? Para que la gente entienda. Sacarnos de la crisis, que nos sacó bien. Y segundo, gatillar un proceso de crecimiento, o sea, aumentar la torta. El cómo tú manejas la distribución de la torta es asunto tuyo, viejo, no es asunto del modelo, ¿no? O sea, ese asunto no es la cocina, es asunto del cocinero. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en 30 años? Hemos despilfarrado la plata, ¿no? Porque para empezar, hemos tenido cierta acumulación de capital y hemos hecho tonteras como la siguiente, ¿no? Hemos financiado la corrupción de Odebrecht de una manera descomunal, ¿no? O hemos financiado carreteras privadas con fondos públicos. Mira lo que te digo, ¿eh? O sea, las concesiones de los INSA, ¿no? De los transversales, se financiaron, o sea, son proyectos privados que el gobierno peruano paga. Si no lo sabes, manda a investigar al MEF. Esto que te estoy diciendo. Es abierto. Lo puedes ver hasta la página de Ocitran. Hemos hecho cosas como, por ejemplo, hacer los panamericanos, o tenemos un tremendo déficit hospitalario a puertas. Que como son las paradojas de la vida, al final la vía panamericana termina siendo, convirtiéndose en qué? En hospitales COVID, ¿no? Ese es para ¿qué hemos hecho con la educación? Nada. No hemos hecho con la educación absolutamente nada. Hemos tenido que descubrir a raíz del COVID, y es la parte positiva que tenemos que sacar, que podemos resolver el problema que hoy en día con la tecnología que hay podíamos resolver el problema de las distancias. ¿Te acuerdas que decían los niños que tienen que irse caminando 30 kilómetros por día? Hoy en día nos dimos cuenta que podemos manejarlo con una computadora y un buen sistema de conectividad, ¿no? No escucho nada de eso del ministro de Educación, ¿no? Siguen pensando que el problema pasa por las calaminas y por el buen así, ¿no? Cuando tenemos que idear cosas nuevas. Lamento si eso, por ejemplo, supondrá trabajar menos con algunos consultores, ¿no? Que son los que se van a tomar las consultorías de educación, ¿no?
y no buscar otras alternativas. Pero yo, si fuera ministro de Educación, me traería pues consultores extranjeros, de países donde la educación ha funcionado, ¿no? Y donde realmente han tenido retos mucho más difíciles que el nuestro, porque no somos tampoco el único país del mundo con la cordillera de los Andes al costado. Entonces, mientras no tengamos esa audacia, el Estado para mí fracasa. Fracasa también, por supuesto, en no mejorar algunas distribuciones, ¿no? Por ejemplo, si ya sabemos hace 20 años, porque lo sabemos hace 20 años, ¿no?, que el canon se licúa en las regiones y se basa en ellos aquí, ¿por qué no hacemos algo más sencillo? Yo cuando me postulé al Congreso lo hablé incluso en algunas oportunidades, ¿no? O sea, un porcentaje del canon, la mitad del canon, ¿no?, que vaya exclusivamente a un fondo para educación y salud de todo el país. 50% de eso en la zona de impacto. O sea, tú atas el desarrollo minero al desarrollo hospitalario de las escuelas. De tal manera que cuando tú llevas a tu mamacita a que le hagan un electrocardiograma, tú le dices a tu viejita, ¿sabes qué, mi amor? Eso nos lo ha puesto la mina. Mira, ve, qué buena gente que es la mina. Porque por eso ahora te puedo hacer a tu examen como te lo podría hacer en la que mejor clínica de San Borja. ¿Eso sucede en el Perú? No sucede, pues, ¿no? Porque no hemos tenido la imaginación de adaptar la política económica a la cultura nacional, ¿no? Hay canon, que vaya al gobierno regional. El gobierno regional se revienta la plata, pues. Entonces el poblador, ¿qué es lo que dice? Tengo mina, tengo gobierno regional y mi madre se sigue muriendo. Dime si no te va a agarrar bronca. Te tiene que agarrar bronca, pues, ¿no? Esa desconexión es la que tenemos hace 20 años en el Perú, ¿no? Y necesitamos que aparezca cada cierto tiempo un Velasco Alvarado, Centro Luminoso, o un señor Pedro Castillo para decir, pero verdad, no, verdad que había un problema que resolver. No, pues, ¿no? Entonces, creo que hay que ir adelantándonos al cambio, ¿no? Un Estado que promueve el cambio, un Estado con libertades, un Estado promotor de la inversión, por supuesto, pero un Estado que también haga su trabajo, ¿no? Que fortalezca un poder judicial de verdad, ¿no? No que hemos cambiado el membrete de los que nombran a los jueces y seguimos con el mismo problema de siempre, ¿no? ¿Cuándo vamos, por ejemplo, también lo propuse en algún momento, a democratizar la justicia de verdad? O sea, por ejemplo, hacer que jueces y fiscales pudieran ser elegidos en votación. Por supuesto, previo escrutinio tanto de antecedentes como de antecedentes académicos, ¿no? O por ejemplo, en algunos casos, ir introduciendo la idea de los juicios por jurados como están haciendo en Argentina. O sea, el derecho y la aplicación del derecho es algo vivo, que tiene que ir vivo junto con la evolución de la cultura y la evolución de la tecnología. O creemos nosotros que la sociedad peruana de estos años era sociedad peruana de Paco Yunque, o la sociedad peruana de la revolución independentista, o siquiera la sociedad peruana en la época de Fujimori. No es la misma, pues. Entonces tenemos que cambiar también nosotros. Y ahí había un fracaso, y bueno, nos podríamos pasar bastante rato aquí, pero creo que me llevo tu programa de encuentro, así que otro día podemos hablar de estas cosas. Totalmente de acuerdo con tu diagnóstico, efectivamente hay tantas cosas fáciles de resolver que no se han resuelto y que implican justamente ese diálogo entre el Estado y el sector privado que falta, que en verdad, como tú bien dices, esto va a tardar mucho en resolverse. Vamos a ver, creo que Eugenio... Ya no tenemos mucho tiempo, te cuento, ¿no? Muchas gracias, Eugenio, por tu palabra, gracias por estar con nosotros, y de todos nos vamos viendo pronto para seguir analizando esta coyuntura, a ver qué pasa en 2 meses. ¿Cómo cerramos el año al menos, no? Vamos a ver. Ahora se viene también el tema del posible rebrote de coronavirus, mira lo que está pasando en Europa. No nos sorprendamos que tengamos que dar marcha atrás en el tema de los colegios. Yo sé que es pesado el tema de los chicos en la casa, pero la realidad es la realidad, ¿no? Bueno, en fin, no quiero ser ni pitonizo ni portador de buenas noticias, pero hay que ir con prudencia. Gracias por todo, José. Dale, muchas gracias, Eugenio. Cuídate mucho, gracias. Tú también. Y gracias también a todos los que nos han escuchado hoy día en el programa A Fondo. Soy José Ignacio Beteta, nos vemos el día de mañana. Que les vaya muy bien, cuídense. Gracias. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.